Bienvenidos a Crear con la Imaginación, tu espacio de despertar espiritual. Hoy te invito a cuestionarlo todo, incluso lo que siempre diste por hecho sobre la historia de salvación. ¿Y si te dijera que la Biblia no relata hechos históricos, sino que describe una experiencia interna que ocurre dentro de ti? En esta reveladora conferencia de Neville Goddard, descubrirás que la verdadera historia de salvación no tiene nada que ver con templos, religiones o lugares geográficos, sino con el viaje interior de despertar que cada ser humano debe vivir por sí mismo. Prepárate para una verdad poderosa: tú eres Dios soñando que es hombre, y la salvación no es un evento externo, sino un despertar de tu propia identidad divina. Y ahora quiero lanzarte dos preguntas para que reflexiones y me respondas en los comentarios. ¿Estás dispuesto a aceptar que toda la historia sagrada ocurre dentro de ti? ¿Te atreves a vivir como el ser que ya ha resucitado en conciencia? Déjame tu respuesta abajo, y si algo en esta conferencia te conmueve, compártelo. Porque no estamos aquí solo para oír, sino para recordar. Historia no secular de salvación. Neville Goddard, 7 de mayo de 1971. Cuando abrimos la Biblia, no estamos viendo una historia secular, sino una historia de salvación. El hombre, al no saber eso, ha malinterpretado la mayoría de las grandes verdades de las Escrituras. Todas son misterios, y estos misterios no son asuntos que deban mantenerse en secreto, simplemente son misteriosos por su naturaleza. Tomaremos varios esta noche e intentaremos unirlos para ustedes, y luego les contaré mi experiencia personal que los llevará a su propia conclusión. Puede que lo nieguen, pero quedará en ustedes llegar a su propia conclusión. Le preguntaron: ¿cuál es el primer y más grande mandamiento? Y él dijo: este es el primer mandamiento: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno solo. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Ahora le preguntaron sobre el adulterio, el matrimonio y el divorcio. Entonces él regresa al libro del Génesis, al segundo capítulo, respecto al hombre y la mujer, y toma la historia y dice: el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y se convierten en uno solo. Está declarado, y se convierten en uno. Los dos se hacen uno. Esta es la aritmética de Dios: 1 más 1 es igual a 1. En este nivel es igual a 2. Pero, ¿de quién está hablando? Acaba de declarar el primer mandamiento: solo hay Dios. No hay nada más que Dios. Se nos dice en Isaías: tu hacedor es tu esposo. El Señor de los ejércitos es su nombre. Si el Señor de los ejércitos es su nombre y es tu hacedor, y Él es tu esposo, entonces, se une a ti hasta que se convierten en uno. Ahora se nos dice: lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Bueno, el hombre hace todo esfuerzo en el mundo para separar al hombre de Dios. Hablamos de Dios como de otro. No somos conscientes del hecho de que somos uno, y cada sacerdote, rabino y otros ministros del mundo enseñan sobre un u otro, por lo tanto, no hay uno. Nos está diciendo que Dios, nuestro hacedor, es nuestro esposo. Bueno, si nuestro esposo deja todo y se une a nosotros y nos convertimos en uno, él dijo: lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. No tiene nada que ver con la relación terrenal entre hombre y mujer. Tu verdadero hacedor es Dios, y Dios es tu esposo. Te convertirás en uno. Esto te lo digo por experiencia. El Salmo 87 solo tiene 7 versículos. Salmo de los hijos de Coré. Cántico. En el monte santo está la ciudad que él fundó. El Señor ama las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se dicen de ti, oh ciudad de Dios. Sele. Entre los que me conocen mencionaré a Rahab y Babilonia. He aquí, Filistea y Tiro, con Etiopía, este nació allí, dirán. Y de Sión se dirá: este y aquel nacieron en ella, porque el Altísimo mismo la establecerá. El Señor registrará al inscribir a los pueblos: este nació allí. Sele. Cantores y danzantes por igual dirán: todas mis fuentes están en ti. Esto te dará una imagen maravillosa y clara. Tomémoslo ahora en esta forma. Y David durmió con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de David. Ahora se nos dice que David tomó la fortaleza de Sión y la renombró como la ciudad de David. Se nos dice que la ciudad de David ahora se llama la ciudad de Dios.
Y se nos dice en este Salmo 87 que el Señor ama a Sión más que a todas las moradas de Jacob. Salmo 87, 2. Sión, Belén, ciudad de Dios, ciudad de David, Jerusalén son términos sinónimos. Él los ama más a todos, esta única ciudad, más que a todas las moradas de Jacob. Se nos dice que Jacob recibió su nombre al contender primero con su hermano, y luego lo llamaron el suplantador. Contendió con su suegro, y salió victorioso. Con todos con los que luchó, salió victorioso. Y finalmente, contendió con Dios, como se lee en el capítulo 32 de Génesis, y cuando al final no se rindió, el Señor cambió su nombre a Israel del hombre exterior al hombre interior. Israel simplemente significa el hombre que gobierna como Dios. En otras palabras, Dios gobierna, Dios manda. Jacob, ahora, es una persona completamente transformada, por lo que él prefiere las puertas de Sión a todas las moradas de Jacob, el materialista exitoso, el hombre exterior exitoso, con todos los grandes logros del hombre, pero ¿qué logros ha alcanzado el hombre? Él prefiere las puertas de Sión a todas las moradas de Jacob. Ahora, ¿dónde está sepultado? Bueno, está sepultado en la ciudad de David. Una vez fue llamada Sión. Se nos dice que tomó Sión subiendo por el canal de agua. Subió por el canal de agua, parecía inexpugnable. Y conquistó Sión y la renombró ciudad de David. Ahí es donde está sepultado. Y la ciudad de David es una con Belén, y estas dos son una con Jerusalén, y las tres son la ciudad de Dios, así que aquí, es una. ¿Dónde está sepultado Cristo Jesús? Sepultado en Jerusalén. Sepultado en el Gólgota. Ahí es donde David está sepultado. Pero David dijo: no dejarás mi alma en el infierno, y has prometido que no permitirás que mi alma vea la corrupción. Eso lo encuentras en el Salmo 16. Aquí, sepultado en el cráneo del hombre, está David. Todo lo que se dice de David en el Antiguo Testamento se dice de Jesucristo en el Nuevo. El Salmo 89 usa las palabras de David mi escogido, mi siervo, el primogénito, tu ungido. Todos estos son términos usados para Jesucristo en el Nuevo Testamento. En el último libro, Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el soberano de todos los reyes de la tierra, cada declaración allí se dice de David. Lo haré testigo para todos los pueblos, como se nos dice en el capítulo 55 de Isaías. Haré a David testigo de todos los pueblos. Se nos dice, él es el primogénito. Bueno, aquí vemos en el Antiguo Testamento, que es simplemente una prefiguración, una sombra completa de lo que va a suceder en el hombre. Cuando realmente llega a cumplirse en el hombre, ya no lo llaman David, entonces se habla de él como Jesús, el Cristo. Así que aquí se le llama el escogido. Si él es el Cristo de Dios, su escogido, que se salve a sí mismo. Eso lo lees en el capítulo 23 de Lucas cuando cuelga en la cruz, y los sabios dicen: salvó a otros. Que se salve a sí mismo. Si él es el Cristo de Dios, su escogido, que se salve a sí mismo. Es llamado su escogido. Es llamado el primogénito de entre los muertos. Ahora, veamos lo que nos dice el Salmo 87. Solo hay 7 versículos. Nos habla de esta montaña fantástica que ha sido establecida por Dios. Luego nos dice que Dios registra al inscribir a los pueblos, y dice, este y aquel nacieron en ella refiriéndose a Sión, al lugar donde David fue sepultado. Y recorre llamando a los pueblos a despertar, todos sepultados en ese único estado. Cuando estuve en la presencia del Señor resucitado, después de haber visto a mi ser angélico marcar mi nombre, mirarme a mí y al libro, y luego simplemente marcar el nombre registrado, está allí en el libro. Este es el momento ahora. Luego, estando en su presencia y respondiendo sus preguntas como él lo esperaba, que el amor es lo más grande del mundo, él me abrazó. Y los dos se hicieron uno. El que se une al Señor, se hace un solo espíritu con él. Desde ese momento, ya no somos dos. Yo había ido tras la prostitución. Había entrado en la idolatría, creyendo en poderes fuera de Dios, creyendo en esto, aquello y lo otro, y entonces, en ese momento, los dos se hicieron uno. Y si hoy alguien me teme, como algunas personas dicen que lo hacen, es solo porque temen que puedan creer lo que yo enseño. No desean renunciar a un Dios fuera de ellos mismos. Están representando el papel de la prostituta, aunque sean vírgenes. Si nunca han conocido a un hombre, y si un hombre nunca ha conocido a una mujer,
nunca han conocido ningún acto sexual, pero creen en un Dios externo a sí mismos. Él o ella están representando el papel de la prostituta. Puedes estar casado esta noche y andar por todo el mundo, ya sea hombre o mujer, pero si crees en el único Dios, oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, no tendría nada que ver con tus actividades sexuales fuera de tu llamado acuerdo terrenal. No tiene absolutamente nada que ver. Así que ningún hombre te separe de aquello con lo que has sido unido. Has sido unido con Dios si eres fiel a ese único Dios. ¿Cuál es su nombre? Yo soy. No hay otro Dios. Me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Todopoderoso. Eso significa violencia destructiva. Y primero apareces de esa manera. Y es violencia destructiva, viene en el terremoto, el volcán, la tormenta, todo. Parece que eres solo pura violencia. No me les aparecí por mi nombre, el Señor. Él aparece por primera vez con ese nombre a Moisés, pero no se le apareció a Moisés como padre, como amor. Eso viene al final. Cuando los dos se hacen uno, estás unido al amor, amor infinito, y ninguna persona en el mundo puede jamás divorciarte de esa unión. Esta es la aritmética de Dios, 1 más 1 es igual a 1. Entonces, al final, solo hay uno. Solo hay Dios. Compara todo esto con un cerebro infinito, y Dios el soñador, y nosotros las células cerebrales en la mente del soñador. Y Él nos despierta, uno por uno, y luego nos unimos, y nos convertimos en el soñador. Todos se convierten entonces en ese único soñador que es Dios, porque solo hay Dios. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y que nadie te cambie esto y te haga verlo como algo distinto de tu ser. Cuando Él llama a David, es porque primero despierta. Le prometió a David que no dejaría su alma en el infierno, no permitiría que su alma viera corrupción. Y de repente, está dentro de ti, en tu propio cráneo. Y la explosión ocurre, y ahí está David. Entonces, has mantenido tu promesa, hice un pacto eterno con David, mi amor constante por él. Y así, él cumplió su promesa y levantó a David, David, el hijo. Y cuando lo levanta, es porque primero te llamó y te unió consigo mismo, y tú eres uno con Dios, ya no hay dos. Los dos se hacen uno. Ahora David se levantará, porque él es tu hijo, porque él es el hijo de Dios. Así que, David se levanta porque tú has sido unido al Señor, y ningún hombre puede separarlos, porque ya no son dos. Ustedes son uno. Entonces, esta es la historia de las Escrituras, un solo ser, y todo esto está esparcido, aunque todo es parte del cerebro de Dios. Y uno tras otro despierta. Al despertar, nos hacemos uno con el soñador, y luego, como Él es un padre, el Hijo debe aparecer. Y el Hijo te llama Padre. Entonces sabes quién eres. Así que, cuando se le pide que nombre el primer y más grande mandamiento, Él lo nombra desde el capítulo 6 de Deuteronomio. Solo está cumpliendo lo que Él predijo. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Ahora, ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y ahora te doy un segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Toma 613 mandamientos, 248 positivos y 365 negativos, y los reduce a 2 positivos, solo 2 mandamientos. Y los dos son realmente uno, porque si amas a tu prójimo como a tu ser, estás admitiendo que son uno. Porque Él, si aún no ha despertado, despertará, y Él va a ser el padre de tu hijo. Y si Él es el padre de tu hijo, entonces tiene que ser tú. Así que al final, solo hay Dios, nada más que Dios. Así que, los sufrimientos son simplemente por nuestro alejamiento de Dios. Ponemos nuestra fe en nuestras acciones y bonos, nuestra posición social, nuestro todo excepto en ser el único cuyo nombre realmente llevamos. Su nombre es Yo Soy. Y antes de decir, Yo soy Neville he dicho, Yo soy. Yo soy, luego digo, Neville. Tú dices, ¿de qué nacionalidad? Yo digo, primero soy americano. Tú dices, bueno, ¿de qué raza? Bueno, se me ha enseñado a creer que soy caucásico, así que yo soy primero, luego caucásico. Y el que dijo, yo soy eso, él dijo, yo soy primero. Ahí está el mismo nombre. Y al final, no va a tener a nadie más que a David por hijo. Y te diré,
Independientemente del pigmento de su piel, David es rubio. No me importa que tan negro sea el padre hoy, que tan de piel aceitunada sea hoy, cuando en realidad se vuelva uno con Dios, su hijo va a ser el ser rubio, de ojos azules, encantador y rojizo descrito en el libro de Samuel. No se dice de él, he elegido a uno de la casa. Ve y míralo. Y luego haz que los hijos desfilen ante él. ¿Son estos todos tus hijos? Y él dijo, nos queda uno, el más joven. No nos sentaremos hasta que lo traigas. Así que van y lo traen porque estaba, ahora, cuidando las ovejas, alimentando el rebaño. Entonces lo traen, y la voz de Dios le dijo a Samuel, este es. Levántate y úngele. Es llamado el ungido del Señor. Y el nombre de su padre, básicamente, es Yo soy, eso es lo que significa. El hijo de Jesé es Yo soy y ese es el nombre de Dios. Primero, él es el elegido, ahora él es el ungido del Señor. Todo esto es profético. Y de repente llega. Así que, lo que yo digo de Jesucristo, todo se dice de David, por lo tanto, lo que se dice de Jesucristo no es más que una reinterpretación cristológica de la historia de David. Todo es verdad, pero se vuelve vivo en el uno, y entonces no te llamas a ti mismo Cristo. No te llamas de ningún modo, pero si llamas a David, David. Todavía eres Juan, pero sabes quién eres porque si Dios es el padre de David, y no tienes duda alguna en tu mente sobre tu relación, entonces tú eres Dios. Y no usas la palabra Cristo. No usas la palabra Jesús. Simplemente, eres Dios, y David es tu hijo, y esa es la historia. Pero el hombre ha sido separado de este conocimiento, y cada sacerdote en el mundo aún mantiene al hombre separado al enseñar lo que enseñan. El día llegará, en que no podrán separarte de aquel con quien estás unido y te has hecho uno. Los dos se hacen uno. Que, por tanto, ningún hombre separe lo que Dios ha unido. Y él te une a sí mismo, y porque él es el padre de David, tú tienes que ser el padre de David. Pero a menos que realmente creas que Dios es tu propia maravillosa imaginación humana, y que todas las cosas existen en tu imaginación, y todas las cosas existen en Dios, aún estás adorando a un Dios fuera de ti mismo, y has sido separado de tu pareja, porque tu hacedor es tu esposo, el Señor de los ejércitos es su nombre. Así que, cualquiera en este mundo que vea algo diferente de Dios como esposo, no solo esposo, sino uno con él, seas hombre o mujer y puedas volverte hacia otra fuente para tu provisión, otra fuente para tu poder, entonces no conoces al ser que realmente eres. Pero el día llegará, serás llamado, y el Señor registra al pueblo mientras él lo registra. Él dirá, este, y, aquel, nacieron en ella. Ahora, lo ponen en femenino, nacidos en ella, así que Sión se convierte en la madre, porque un hombre es enterrado, lo cual es realmente una tumba. La tumba se convierte en el útero, y de ese útero vas a nacer. Así que Sión, que es Belén, lo contiene todo, y todos van a salir de Belén. Él nace en Belén, ¿quién nace? Dios. Entonces, donde David está enterrado, el Padre está enterrado. Así que, Dios mismo entra por la puerta de la muerte con aquellos que entran, y Él se acuesta en la tumba con aquellos que entran y luego, cuando despiertas después de tener este sueño, las visiones de la eternidad, verás la vestidura que la mujer tejió para ti, esta vestidura, indicando el cuerpo físico. Sales completamente de ella, y naces, y eres uno con Dios. Y el símbolo de tu unión con Dios es el niño pequeño. Y la confirmación de que eres Dios llega como David. Él es el Hijo de Dios, y Él es tu Hijo. No hay perturbación alguna con respecto a esta convicción. Más allá de cualquier convicción que tengas en este mundo, ningún hombre podría perturbar esto. Tú eres el padre de David, y él es el Hijo de Dios. Así que, lo que se dice de Jesucristo como el Hijo de Dios, primero se dijo de David. Él me dijo, tú eres mi Hijo. Hoy te he engendrado. Así que, aquí todo se despliega en el hombre, y se desplegará en todos, o una célula cerebral faltará, y no puede faltar. Es un cerebro infinito que realmente penetramos por el ser infinito que era amor. Pero primero apareció como violencia destructiva. Todos parecen pensar que Dios es vil, Él permite que esto ocurra, aquello ocurra, lo otro ocurra. Siempre aparece primero Abraham, Isaac y Jacob como violencia destructiva, llamado El Shaddai. El Shaddai simplemente significa Dios Todopoderoso, y solo lo ves a la luz del poder puro.
Así que, siempre que Él aparece en el hombre, tal vez la primera aparición de ese hombre a aquellos que lo aman y lo siguen, será como poder puro, pero con el tiempo, lo verán como amor infinito, amor infinito. Así que esta noche, toma los pasajes que he citado, léelos. Léelos cuidadosamente, y verás cómo todos encajan como un gran rompecabezas. Todo el Antiguo Testamento es simplemente una prefiguración, es una profecía, un plano. Y luego, cuando se cumple en el hombre en el Nuevo Testamento, aquel que fue llamado David, el Mesías, ahora es llamado Jesucristo. Fue llamado el Hijo de Dios, Jesucristo es llamado el Hijo de Dios. Fue llamado el primogénito, Jesucristo es llamado el primogénito. Es llamado el Rey de Reyes, Jesucristo es llamado el Rey de Reyes. Y verás que todo es paralelo, pero aquí hay una prefiguración, y aquí hay un cumplimiento. Así que, en el Nuevo Testamento, el Antiguo se cumple, y llamamos a ese que antes se llamaba David, el hijo de Jesé, lo llamamos ahora Jesucristo, el Hijo de Dios. La palabra Jesé significa Dios. Significa yo soy, y Dios simplemente significa yo soy. Así que todo se despliega dentro de un hombre, y permíteme decirte, todo sale del cráneo del hombre. Los cráneos que tenemos aquí en este mundo son solo sombras de ese cráneo inmortal que tú ocupas. Pero porque solo puede haber uno, no serás menos que ningún ser que te haya precedido en el despertar, porque quienquiera que te haya precedido es uno con Dios, y Dios es uno, y su nombre es uno. Por lo tanto, no puedes ser menos ni más que Dios, y así cuando te unes, 1 más 1 es igual a 1. En este mundo es igual a 2, y esa es la división. Ese es el conflicto. Pero en la aritmética de Dios, 1 más 1 es igual a 1. Y así, cuando estés en presencia del amor infinito, responderás correctamente. Serás divinamente guiado. No tendrás que dudar ni por un segundo. Lo dirás, y al decirlo, serás abrazado, y al ser abrazado, serás fundido, y al ser fundido, serás unido al Señor. Y quien está unido al Señor se convierte en un solo espíritu con Él. Así que, un solo cuerpo, un solo espíritu, un solo Señor, un solo Dios y Padre de todos. Así que, aquí hay una hermandad infinita que junta forma a Dios el Padre. Y como Padre, debe haber un Hijo, y el Hijo es David. Y David es el símbolo de la humanidad. Así que, todo surge, y ese ser perfecto se presenta ante ti, y ahí está David. Una amiga mía, ella no está aquí esta noche, me escribió una carta muy dulce esta semana pasada. Dijo, tuve un sueño o una visión. Fue muy vívido. Vi a una mujer que tenía 12 hijas. En la visión, o sueño, conocía los nombres de cada una. 11 de ellas nacieron lisiadas, faltaba un pie, un brazo, algo faltaba, pero una nació perfecta, y era una virgen que dio a luz a un hijo. Su nombre era Gloria. Pero todo el tiempo pensaba en María porque fue criada católica y criada en la tradición, pensaba en María, pero su nombre era Gloria, que es Dios mismo. Como les dije el lunes pasado, haré pasar mi gloria delante de ti, y cuando yo pase, por lo tanto mi gloria y yo son sinónimos. Así que, su nombre era Gloria, y ella era perfecta. Y todos querían saber quién era el padre de su hijo. Y todos los del pueblo lo intentaron. Ella dijo, yo lo sabía, y ella en Gloria, ella lo sabía. Pero no lo diríamos, porque no nos lo preguntaron. Y entonces alguien dijo, David es el padre del niño. Luego alguien se acercó y lo golpeó en la cabeza y lo derribó, y otros vinieron con cuchillos, y él simplemente gritó por el golpe, y por los 2 cuchillos que lo atravesaron. Y entonces ella despertó, y se preguntó, ¿qué demonios puede ser esto? Porque no puedo concebir en mi mente racional que alguna vez quisiera matar a David. Bueno, todos los sueños son egocéntricos, todos los sueños. Tú eres el soñador, y el soñador es Dios. Te está contando una historia. Es una historia gloriosa la que le fue revelada. Aquí, el 12 significa ya sea orden gubernamental en la tierra o en el cielo, pero es orden. Aquí está la que ahora, y el nombre de la que es Gloria, y ella da a luz un hijo, y nadie conoce al Padre. La búsqueda de todos en este mundo es por el Padre, encontrar la identidad del Padre. Y ellos matarían al Hijo, el único que podría revelar al Padre. Porque nadie en este mundo jamás te revelará como Padre, y mis palabras no pueden transmitir la convicción que es necesaria para revelarlo. Se necesita que David mismo lo revele. Yo podría decírtelo desde ahora hasta el fin de los tiempos, que tú eres el Padre de David,
pero hasta que la experiencia real sea experimentada por ti, no puedes tener esa certeza. Así que aquí, la destrucción sigue siendo el viejo hábito clamando por destruir. Por eso dije antes, ¿por qué la gente me teme? Ella me temió recientemente, grandemente, y pensó que yo era maligno, porque temen que puedan llegar a creerme. Entonces, en el sueño que siguió a esto, solo unos días después, la multitud, llamada la gente del pueblo, lo golpeó en la cabeza y lo dejó inconsciente, y luego él gritó por el dolor. Y cuando él gritó por la dureza de los cuchillos que se clavaron en él, ella se preguntó, ¿por qué debería yo la mente racional? No, la mente racional no querría destruir a David. Pero ella no está lidiando con la mente racional. Está lidiando con algo profundo dentro de ella que ha sido realmente implantado en ella desde la infancia. Es algo difícil superar conceptos erróneos prefabricados del gran misterio de Cristo. Pero yo te digo, Él es David, y tú eres el padre de David, y por lo tanto tú eres Dios. Entonces, ¿quién es el padre? Dios es el padre. ¿Pero a quién matan? Matan al hijo. El padre es invisible. No matan al padre. Siempre matan al hijo. Así que intentan borrar al hijo, y eso se nos cuenta en la gran profecía o parábola, debo decir, cuando mataron a todos los siervos que vinieron, uno tras otro, entonces él envió a su hijo. Y tomaron al hijo y dijeron, él es el heredero. Si lo matamos, entonces tendremos la herencia, así que matan al hijo. Y entonces él preguntó, cuando el padre, el rey mismo, venga, ¿qué hará a estos siervos? Porque no pueden matar al padre. El padre es invisible, hecho conocido solo por el hijo. Así que no lo mataron. El intento de matarlo fue hecho, pero no lo mataron. Pero tiene un hermoso avance en la dirección correcta, en lo que respecta a esta dama, porque solo unas pocas semanas atrás ella estaba completamente en contra del orador debido a algo, una perturbación que debe venir a todos nosotros en el hogar, y yo me volví, a sus ojos, una persona malvada, un espíritu maligno, un anticristo. Bueno, sí, soy completamente anticristo según el Cristo que el mundo acepta. He sido enviado a traicionar al verdadero Cristo. Y te diré quién es Él. Te he dicho quién es Él. Así que, todo lo que he dicho sobre David léelo en el Nuevo Testamento, se dice de Jesucristo. ¿Qué dijo Él? He venido solo para cumplir las Escrituras. Entonces, ¿a qué ser estoy cumpliendo? Bueno, se dijo de David que él era el primogénito. Ahora se dice de mí, pero debe ser David a quien estoy cumpliendo. Se dijo de él es mi elegido. Eso se dice de mí. Yo soy el elegido. Se dijo de él que él es el ungido del Señor. Bueno, mis primeras palabras en Lucas, después de la tentación, entra en la sinagoga como era la costumbre en el día de reposo, y le pasaron un libro, y cuando lo abrió en la página llamada capítulo 61 de Isaías, comenzó a leerlo, y el Espíritu del Señor Dios está sobre mí. Él me ha ungido ungir. Ungieron a David, y cuando ungieron a David, ¿qué dijeron? Léelo en el capítulo 16 de Samuel. Y así el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde ese momento en adelante. Él está citando el capítulo 61 de Isaías, pero es David, quien precede al capítulo 61 de Isaías, y vinieron bajo las órdenes del Señor, y vinieron a David, y entonces Samuel se volvió al padre, Isaí. ¿Son estos todos tus hijos? Él dijo, no, está el más joven, pero el más joven está cuidando las ovejas. Tráelo. Entonces el Señor habló, este es él. Levántate y úngele. Y entonces Samuel tomó el aceite y ungió a David en presencia de sus hermanos, y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde ese momento en adelante. Así que, en el Nuevo Testamento, en el libro de Lucas, cuando él realmente comienza el ministerio, como se te dice, salió del desierto donde ignoró toda tentación y solo serviría a Dios. Entonces tomó el libro y lo abrió y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Así que, Él me ha ungido. Así es como comienza su ministerio, citando realmente las palabras dichas de David en el capítulo 16 de Samuel y Samuel. Y toma cada afirmación hecha de él, el Rey de Reyes, lo dijeron de David. Él era el pastor, lo dijeron de David, él es mi pastor. Y ahora todo se cumple, y el único que se presenta ante ti, y no se llama Jesucristo, te digo. Tú eres el Señor Cristo Jesús, que es Dios despierto en ti, pero como Él es Padre, hay un Hijo, y el Hijo sigue siendo David.
Así que David te llama padre. Y tú sabes que eres su padre, y sabes que él es tu hijo. No hay ninguna incertidumbre entre tú y tu hijo. Esta relación es para siempre. Así que, él despierta célula tras célula tras célula. Es solo el mismo. Dios está despertando, y no hay nada más que Dios. Así que al final, todos somos Dios. Pero se necesitan todos nosotros, completamente despiertos, para ser Dios el Padre. Ahora medita sobre estos pasajes e intenta unirlos, y toma lo que te he dicho con respecto a mi propia experiencia estando ante el Señor resucitado, amor infinito. Y aquí nos volvemos uno. Éramos dos. Yo estaba ante Él. Yo era uno, y Él era uno. Entonces le respondí correctamente, amor. Cuando dijo, ¿cuál es la cosa más grande del mundo? Dije, amor. Y el amor me abrazó, y nos fundimos. Dejamos de ser dos, somos uno. Y ahora, cuando Él me envía al mundo, el que me ve, ve a aquel que me envió, si tú me ves. Entonces lo ves a Él. Pero si no lo ven a Él, te echarán de las sinagogas. En esos días se llamaban sinagogas, hoy se llaman iglesias, lugares de adoración. Te echarán, te excomulgarán. De hecho, te matarán y pensarán que están haciendo un servicio a Dios, porque no conocen ni a mi Padre ni a mí. Si tan solo conocieran a mi Padre, me conocerían a mí, porque aquel que me envió nunca me ha dejado. Y si me ves a mí, verás a mi Padre. Pero no puedes ver a mi Padre a través de este ropaje de carne y sangre. Por lo tanto, no puedes verme a mí, porque somos uno. Ahora, entremos en el silencio. Después del silencio. ¿Hay alguna pregunta, por favor? Pregunta de una dama, dices que puedes decirnos lo que tenemos que experimentar. ¿Qué recomiendas como la manera más fácil de experimentar la técnica o la manera de entrar en esta experiencia? Neville, esa pregunta fue hecha de esta manera en las Escrituras. Señor, ¿qué debemos hacer para hacer las obras de Dios? Él dijo, creed en aquel que Él ha enviado. Puede que no parezca racional, puede que no parezca algo que puedas usar para el mundo de César, pero cree en aquel que Él ha enviado. Él enseña una ley muy simple para amortiguar los golpes, los inevitables golpes, del mundo de César, que intentaré explicar el lunes. No puedo seguir eternamente por una sola línea, así que el lunes abordaré ese aspecto, pero es secundario a esto. Esto es lo importante. Porque si por esa ley tú ganas el mundo, cambias todo, como dije esta noche, pero usaron palabras de las Escrituras, que a menos que comprendas las Escrituras, no lo verías, donde Él amaba las puertas. Y el Señor amó las puertas de Sión. Más que todas las moradas de Jacob. Salmo 87, 2. Jacob significa este vasto mundo entero y todas las comodidades que tú podrías, usando la ley, como Él lo hizo, Él usó la ley sabiamente. Engañó a su suegro usando la maravillosa técnica de poner cosas populares, estas cosas, como árboles de álamo, ante los animales hembras en el momento de la reproducción. Y naturalmente, cuando los toros venían a montar a las vacas, estaban mirando estas rayas. Y él hizo un trato con su suegro de que la descendencia que tuviera rayas y manchas le pertenecería, y aquellas que no, y el padre sabía que eso era fácil de ganar, por la simple razón de que tenía todas las vacas marrones, todas de un solo color. Y Jacob puso diferentes rayas en las ramas y manchas en las ramas, y cuando ellas se acercaban a ser montadas, esa impresión de ese momento de intensidad, ellas reproducían en sí mismas lo que estaban mirando. Así que el hombre siempre se convierte en lo que contempla, especialmente en el momento de la creación. Así que aquí estaba el acto creativo, y Jacob superó a su suegro, Labán, y obtuvo todo el ganado. Entonces, cuando dieron a luz, no fue ganado marrón, como debería haber sido, sino rayado y manchado. Así que usó mi técnica para superar a todos ellos, a su hermano Esaú, a su suegro, a aquellos en batalla, y luego, al final, el Señor cambió su nombre de Jacob a Israel, el hombre que gobierna como Dios. Pero él amó las puertas de Sión, donde todos son enterrados, incluyendo a su único hijo David. Ahora recuerda las palabras, y David durmió con sus padres, es plural, David durmió con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de David. Eso está en 2 Reyes, verso 10, durmió con sus padres, la voluntad de los padres, pero solo un hijo. Y nosotros, el Padre, somos individualmente el Padre de ese único hijo, porque hay solo un Dios. Se necesita de todos los padres para hacer al Padre.
Gracias por llegar hasta aquí. Hoy Neville nos ha recordado que la historia de salvación no es secular, no es externa, no es histórica. Es una experiencia espiritual y personal, donde cada uno de nosotros despierta a su verdadera identidad como el Hijo de Dios. Aprendimos que la Biblia es profecía, no historia, y que su verdadero cumplimiento ocurre dentro del alma humana. Ahora vuelve a esas preguntas iniciales. ¿Aceptas que la historia más importante ocurre en tu interior? ¿Vivirás como el ser que ya ha resucitado? Si esta conferencia tocó algo en ti, dale like, comparte el vídeo, suscríbete al canal, y activa la campana para más enseñanzas profundas como esta. Esto es crear con la imaginación, y recuerda. No es fuera, es dentro. No es historia, es revelación. Ahora entremos en el silencio.